Bienvenido al podcast de finanzas personales más completo en español, donde aprenderás cómo funciona el dinero para que nunca más sea un problema en tu vida. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. Muy buenos días, hoy vamos a platicar un poquito, voy a tomarme este viernes de chismecito, viernes de reflexión personal. Has visto, te has dado cuenta sobre todo en esta última temporada que estoy hablando mucho de expansión, que estoy hablando de abundancia, que estoy conectando como con otros términos y con otros conceptos que anteriormente no lo hacía. Y bueno, esto tiene todo que ver con un proceso personal y cómo he ido avanzando en este camino durante tantos años que, bueno, aquí ha quedado plasmado en el podcast, así que no tengo mucho que contarte porque realmente cada temporada demuestra cómo está mi estado mental, emocional y económico en ese momento. Y el día de hoy, después de ya casi 10 temporadas completas de transformación, un montón de años y un montón de cosas que han ocurrido, experiencias, situaciones a nivel personal, a nivel de nuestros alumnos de la escuela, pues la verdad es que me encanta. Me encanta haberme dado cuenta que mucha de mi teoría sí era cierta, pero también darme cuenta que esa teoría estaba incompleta, porque definitivamente la experiencia sí es algo que impacta directamente en la forma en la que uno ve la educación que está brindando. Primero empezando por mi máxima, que es que uno enseña lo que necesita aprender, y definitivamente este camino yo lo inicié sola, lo inicié para rescatarme a mí, para mejorar mis propias finanzas. Siempre he sido muy honesta diciendo que no me interesó jamás educar este tema, ni siquiera me veía haciendo esto. Sin embargo, ahora sí que una cosa me llevó a la otra. Y dicen por ahí que si quieres aprender realmente algo, te dediques a enseñarlo. Y al momento de empezar con este proceso de estarlo repitiendo, de estarlo estudiando para compartirlo, la información se fue integrando en mí de una forma quizá mucho más acelerada que como lo fue cuando yo simplemente lo aprendí, porque cuando simplemente aprendí de finanzas personales en un curso cualquiera, como muchos de los que existen, incluso de lo que nosotros hemos tenido, no tuvo el impacto que yo esperaba. Tuvo el impacto que a ese nivel mío correspondía. Hacer un presupuesto, hacer mi administración, pagar mis deudas y poco más, por supuesto que fueron mis inicios. Y a partir de ahí la gran incógnita fue, ay, ¿qué más? Porque me volvieron a subir el sueldo, me volvieron a subir los ingresos y yo me volví a poner la soga al cuello. Y empecé a darme cuenta que mis patrones de comportamiento siguen exactamente igual. Y bueno, parecía que sí, había obtenido información, pero del bucle no iba a salir. Sin embargo, esas ganas realmente de mejorar mi vida económica o de cambiar radicalmente mi vida económica, porque no sé si a ustedes les pasó realmente, pero yo siempre, yo desde chiquita siempre supe que iba a tener dinero. Era algo como que muy normal o muy natural para mí, a pesar de lo que vivía, de lo que veía, del entorno en el que yo me encontraba, era como una certeza de decir, bueno, no pasa nada, porque cuando yo sea grande esto va a ser diferente. Y así fue como crecí y esa certeza me ha sostenido hasta el día de hoy. Y es curioso porque, pues sí, al principio pensé que el proceso iba a ser de cierta forma, ahora la vida me ha mostrado que es de otra, y creo que dentro de los puntos claves que han ocurrido en todos estos años fue definitivamente cuando me metí a un proceso personal de estudiar mis propios programas inconscientes y entender todo lo que existía en mi mente consciente e inconsciente, aprender a gestionarme financieramente, emocionalmente, y cómo todo estaba jugando o a favor o en mi contra, dependiendo de cómo estaba mi cabeza y mi emoción. Y luego descubrir que el dinero también era una forma de energía, que el dinero también tenía una conexión espiritual, que el dinero también podía tener algo más allá que simplemente una herramienta de intercambio, que aparte me hace comprar cosas que me pegan la gana, que se me pega la gana. Pues esas fueron grandes revelaciones. Y sinceramente, conforme los emprendimientos fueron creciendo, fueron avanzando, que el dinero empezó a llegar, que lo que yo he considerado éxito empezó a verse manifestado en mi vida, no veía los
3 pasos más adelante que me podían ocurrir porque lo estaba viendo solamente como un crecimiento económico. Era lo único que yo podía observar, que de aquí en adelante se trataba de solamente crecer económicamente. Y si bien siempre he hablado del desarrollo personal y en mi propio proceso me ha quedado clarísimo que esto ha sido el punto clave en mi propio camino y mi propia transformación, yo no vi venir que cuando uno, por ejemplo, empieza la expansión de su termostato financiero, o sea, empieza con esta manera de ir estirando tu resistencia mental y emocional a tener más dinero, va a llegar el momento donde seguramente vas a colapsar. Y esto, después de sentirlo, después de vivirlo, de tener mis profundas crisis, porque yo creo que los últimos 2 años no me había dado cuenta que había atravesado una crisis y hoy lo puedo ver claramente. La mayor y mejor explicación que he encontrado es lo que dice la Cábala, que habla de que uno necesita ser esa bandeja que sostiene toda esa energía, porque a mí me podía estar llegando éxito, me podía estar llegando dinero, me podían estar llegando contactos, me podían estar llegando oportunidades, podían estar llegando muchas cosas, pero si yo no era esa bandeja que podía recibir todo eso, era como querer meter toda el agua de un garrafón en un vasito. Y obviamente en un vasito solamente caben 3, 4 tragos y ya. Entonces, todos esos 20 litros que tiene un garrafón empezaba a derramar agua porque definitivamente yo no estaba sosteniendo tanto. Entonces ahí entendí la importancia de la expansión y entendí que la abundancia era algo que estaba ya tangible en mi vida, solamente que no lo había reconocido, no lo había visto. Esa certeza que me sostuvo desde mi niñez, el día de hoy no solamente era certeza, sino que era una realidad y tampoco me había dado cuenta. Entonces empezó toda esta transformación, otra transformación donde mi expansión se basa en ser yo una persona que pueda sostener más. Porque si el dinero es energía, entonces yo necesito sostener más energía y no nada más a nivel mental y emocional, sino, repito, a nivel energía y todo lo que eso conlleva. Entonces, por supuesto que hoy me queda clarísimo que si bien trabajar el termostato financiero es imprescindible, también entiendo que es uno de los primeros pasos, porque cuando te llega la realidad que tanto anhelas, te das cuenta que no eres la persona que todavía no eres la persona que va a sostener eso. Y precisamente de eso se tratan las crisis. Las crisis no lo estoy hablando como algo malo, lo estoy hablando como ese momento donde todo se empieza a mover para sacudir y hacerme entender que había un siguiente paso por dar. Ahora, diferenciar esta sensación de simplemente una ambición desmedida, la verdad es que fue bastante interesante porque aunque siempre me he considerado ambiciosa, la verdad es que era algo que ya no me movía. Ya la ambición nada más porque sí, no sé, ya había entrado en esa comodidad, ya había entrado en ese modo donde ya era mi normalidad, así que ya ni siquiera me daba cuenta de eso. Sin embargo, el poderme dar cuenta que podía haber un potencial en mí que todavía no había descubierto, que había una expansión de mí que todavía no había explorado, el encontrarme con otros estados del ser donde no era necesariamente cambiar mis creencias sobre el dinero o sobre las finanzas. Eso, la verdad es que lo he trabajado muchísimo y me he reprogramado muchísimo. Y honestamente me considero absolutamente experta en acompañar a alguien a cambiar eso. Pero ¿y cómo cambio mis creencias de identidad cuando son creencias silenciosas? Cuando son creencias que no sabes que tienes, que no sabes que existen y que no sabes que son tus siguientes limitantes. Porque entonces todas las creencias limitantes que yo tenga sobre mi identidad impactarán directamente en mi expansión,
Y mira que ya no estoy hablando ni de dinero ni estoy hablando de finanzas. Ya estoy hablando del todo en general y lo que viene de aquí en adelante. Entonces yo sabía que se venían cambios interesantes, no sabía que se venían a tal magnitud y no por lo que ocurre en el exterior, sino por esa enorme explosión que está habiendo en mí, que ya estaba ocurriendo desde hace mucho, pero bueno, ustedes saben de que de aquí a que sucede, a que lo integro, a que lo entiendo y a que lo empiezo a expresar, pues pasa un ratito. Y el día de hoy estoy contenta, o sea, el día de hoy estoy muy contenta, bueno, siempre lo he estado, pero hoy más porque lo puedo ver y nuevamente entiendo y aprendo que el camino sigue, que el proceso sigue, que seguramente más adelante te estaré contando otros niveles o de mentalidad o de estado del ser o de conciencia. No tengo idea por dónde van a tirar mis cabras, pero al final de cuentas es parte del proceso que he vivido, que te quería compartir y sobre todo entender el sentido del por qué ha estado cambiando tanto mi vocabulario, mi lenguaje, incluso en la newsletter que abrí desde el mes pasado. Ahí es donde estoy expresando más esta nueva parte de mí. El podcast, bueno, ustedes saben que yo amo este podcast, sigue siendo mi momento de reflexión, mi momento de terapia, hablarte de finanzas personales, hablarte de dinero, hablarte de todos los temas que a mí me encantan. Sin embargo, allá en la newsletter estoy explorando y estoy empezando a compartir toda esta otra parte que empecé a vivir sin explicación, que empecé a vivir sin esperarla y que lo más lindo de todo es que muchos de ustedes me están compartiendo que le estoy poniendo palabras a etapas que ustedes también han estado viviendo y que no se habían dado cuenta que era expansión. Así que qué lindo acompañarnos, qué lindo tener tanto tiempo escuchándonos, estando juntos, aunque sea a través de un micrófono, no sé, en el momento del día en el que tú estés escuchando esto y saber que de una u otra forma hemos ido juntos en el camino y hoy nos encuentra una siguiente etapa y en esta siguiente etapa pues como que hay muchas cosas que hacen sentido y te puedo decir más que nunca que efectivamente uno enseña lo que necesita aprender. Así que bueno, este era solamente un pequeño break que quería tomarme en todos estos episodios para contarte cómo estaban las cosas y de una vez que tú también me cuentes si este tipo de temas te gustan, te resuenan, ha sido algo con lo que has conectado. Te voy a dejar aquí el link para que te suscribas en la newsletter. Por allá los viernes solamente es cuando estoy escribiendo y en algún momento algún mail sorpresa que próximamente lo voy a estar haciendo más porque estoy muy conectada ahorita con la escritura y con expresarme de esa forma. Así que bueno, te mando un fuerte abrazo, espero que tengas un excelente fin de semana y nos escuchamos el lunes. Si te gustó el episodio de hoy, compártelo con quien crees que necesite escucharlo. Sígueme en mis redes sociales @Idalia González MX en Facebook e Instagram. Suscríbete y nos escuchamos mañana.